El teléfono vibró en la mesa de la cafetería. Y Alejandro lo miró con el corazón latiéndole con fuerza. Era un mensaje de Miguel: lo siento. Pero no puedo seguir con esto. Adiós. En ese instante, con un solo clic para abrir la notificación, el mundo de Alejandro se derrumbó, dejando atrás años de sacrificios y sueños rotos. Alejandro había crecido en un barrio humilde de Madrid, donde las oportunidades eran escasas y los prejuicios abundaban. Hijo de un mecánico y una ama de casa. Desde niño había soñado con ser abogado para defender a los vulnerables, como su propia familia que había luchado contra la pobreza. Con esfuerzo sobrehumano, había ganado una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Complutense. Un logro que llenaba de orgullo a sus padres. Pero todo cambió cuando conoció a Miguel en una exposición de arquitectura en el Museo Reina Sofía. Miguel, con su carisma arrollador y su visión del mundo tan libre, lo había cautivado desde el primer momento. Era un arquitecto emergente, de familia acomodada en Barcelona, que diseñaba edificios sostenibles y hablaba de un futuro donde el amor no tuviera barreras. Su relación comenzó como una amistad inocente, compartiendo cafés y paseos por el Retiro. Alejandro, que siempre había reprimido sus sentimientos por miedo al rechazo familiar y social, encontró en Miguel un refugio. Eres libre para ser quien eres, le decía Miguel. Y esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Pero la realidad era cruel, en España. Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Las actitudes conservadoras persistían. Especialmente en familias tradicionales como la de Alejandro. Su padre, un hombre de valores católicos estrictos, solía decir que un hombre de verdad se casa con una mujer y forma una familia. Alejandro temblaba al pensar en decepcionarlo. A medida que su romance se profundizaba, las tensiones internas crecían. Alejandro pasaba noches en vela, debatiendo consigo mismo: ¿valía la pena arriesgar su futuro por un amor que la sociedad aún juzgaba? Miguel lo presionaba sutilmente: deja esa beca si te ata a una vida que no quieres. Ven conmigo a Barcelona. Diseñaremos nuestro propio mundo. Alejandro, enamorado hasta la médula, comenzó a faltar a clases, ignorando las advertencias de sus profesores. Sus notas bajaron, y el estrés lo consumía. Un día, en una discusión acalorada con su mejor amigo, Pablo, quien sospechaba de su orientación, Alejandro confesó todo. Estoy con un hombre. Y lo amo, dijo, esperando apoyo. Pero Pablo, influido por su entorno conservador, retrocedió: eso no es normal. Ale, piensa en tu familia. Esa traición temprana lo hirió profundamente, pero lo impulsó a tomar una decisión radical. En una cena familiar, Alejandro anunció que renunciaba a la beca para mudarse a Barcelona y estudiar arquitectura auxiliar con Miguel. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Su madre lloró: ¿por qué tiras todo por la borda? Esa beca era tu salida de esta vida. Su padre, rojo de ira, gritó: no en mi casa. Si eliges ese camino, no vuelvas. Alejandro salió esa noche, con una maleta y el corazón roto, pero convencido de que el amor lo valía. Miguel lo recibió en la estación con un abrazo: hiciste lo correcto. Ahora somos libres. Juntos, alquilaron un pequeño apartamento en el Eixample, donde Miguel trabajaba en su estudio y Alejandro intentaba adaptarse a una nueva carrera.
Al principio, todo parecía idílico, caminatas por la Sagrada Familia, cenas románticas y planes de futuro. Pero las grietas comenzaron a aparecer. Miguel, acostumbrado a una vida sin restricciones, empezó a mostrar su lado egoísta. Exigía que Alejandro dejara atrás su pasado por completo, incluyendo el contacto con su familia. Ellos no te aceptan. ¿Por qué insistes?, decía. Alejandro, aislado en una ciudad extraña, sentía la presión social, miradas curiosas en la calle, comentarios susurrados. En el trabajo temporal que consiguió como asistente en una firma de arquitectura, sus colegas lo trataban con distancia al enterarse de su relación. En este mundo, mejor mantenerlo privado, le aconsejó un compañero. La duda se instaló en su mente, ¿había sacrificado demasiado? Una noche, tras una pelea por dinero, Miguel gastaba sin control mientras Alejandro luchaba por pagar las cuentas. Alejandro llamó a su madre en secreto. «Mamá, ¿echo de menos casa?», confesó entre sollozos. Ella respondió con frialdad, «Elegiste tu camino. Ahora asume las consecuencias». Ese rechazo lo hundió más. Miguel, al descubrir la llamada, estalló: «Estás traicionándome. Si no cortas con ellos, esto se acaba». Alejandro cedió, bloqueando los números de su familia. Pero el resentimiento crecía. La tensión culminó en un evento social, una fiesta de arquitectos donde Miguel coqueteó abiertamente con un colega, dejando a Alejandro solo y humillado. Solo era networking, justificó Miguel después. Pero Alejandro vio la verdad: Miguel disfrutaba de la libertad que le negaba a él. A medida que pasaban los meses, Alejandro se daba cuenta de que su decisión había sido impulsiva. Extrañaba el derecho, la lucha por la justicia. En Barcelona, se sentía como un accesorio en la vida de Miguel. Intentó hablarlo, pero Miguel lo manipulaba: «Sin mí, ¿qué serías? Volverías a esa vida reprimida». La presión psicológica lo agotaba. Un día, recibió un email de la universidad: «Su beca ha sido reasignada. Lamentamos su abandono». Eso fue el golpe final para su autoestima. Alejandro comenzó a cuestionar todo: ¿era el amor verdadero o solo una ilusión para escapar de sus miedos? La vida en Barcelona se volvía asfixiante para Alejandro. Cada mañana, al despertar junto a Miguel, sentía un nudo en el estómago. Miguel, inmerso en un proyecto importante para un edificio ecológico en la costa, pasaba horas en el estudio, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Intentaba enfocarse en sus estudios de arquitectura auxiliar, pero su mente vagaba hacia los casos legales que solía debatir en Madrid. «Esto no es para mí», murmuraba mientras dibujaba planos que no le apasionaban. La soledad lo empujaba a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado allí. Un encuentro casual con un viejo amigo de la universidad, que visitaba Barcelona por trabajo, avivó las dudas. Se encontraron en una terraza del Borne. «Ale, ¿qué te pasó? Eras el mejor de la clase», dijo el amigo, sorprendido. Alejandro, con los ojos bajos, confesó: «Conocí a alguien y cambié todo por él». El amigo, comprensivo pero directo, respondió: «El amor no debería costarte tu identidad. Piensa en lo que perdiste». Esa conversación plantó una semilla de rebelión.
Alejandro empezó a buscar en secreto oportunidades para retomar el derecho, enviando currículos a firmas en Madrid. Pero el miedo a confrontar a Miguel lo paralizaba. La familia de Miguel, al contrario de la suya, era progresista y acomodada. En una cena en su casa en Sarriá, lo recibieron con calidez: «Bienvenido a la familia», dijo la madre de Miguel. Pero Alejandro se sentía como un impostor. Observaba cómo Miguel interactuaba con ellos, libre y sin culpas, mientras él cargaba con el peso de su renuncia. «Mi familia me repudió por esto», pensó, envidiando esa aceptación. Esa noche, Miguel anunció planes de mudarse a un apartamento más grande, para nuestro futuro juntos. Alejandro sonrió forzado, pero por dentro se desmoronaba. La traición llegó de forma inesperada. Alejandro descubrió mensajes en el teléfono de Miguel con un exnovio, planeando encuentros secretos. Solo es diversión. No significa nada, leyó en uno. El dolor fue como un puñetazo. Confrontó a Miguel esa misma noche: «¿Cómo pudiste? Renuncié a todo por ti». Miguel, defensivo, contraatacó: «Tú me asfixias con tus inseguridades. Necesito espacio». La discusión escaló a gritos, revelando verdades ocultas. Miguel admitió que lo había animado a dejar la beca para tenerlo dependiente: «Así no te irías nunca». Alejandro, destrozado, huyó del apartamento, vagando por las calles de Barcelona bajo la lluvia. Refugiado en un hostal barato, Alejandro llamó a Pablo, su amigo de Madrid, pidiendo perdón por la distancia. «Necesito ayuda», dijo Pablo, que había reflexionado sobre su propia intolerancia. Respondió: «Vuelve, Ale. La amistad verdadera no juzga». Animado, Alejandro decidió regresar a Madrid. Pero antes, enfrentó a su familia. Llamó a su padre: «Papá, soy gay. Y eso no cambia quién soy». El padre, tras un silencio eterno, dijo: «Hijo, te extrañamos. Pero necesito tiempo». No era aceptación total, pero era un comienzo. De vuelta en Madrid, Alejandro se instaló en un piso compartido y buscó trabajo en un bufete como asistente legal. La transición fue dura, sin la beca. Debía pagar deudas y reconstruir su vida. Enfrentaba miradas de lástima de excompañeros: «¡Qué desperdicio!». Pero también encontró aliados en un grupo de apoyo LGBT en la ciudad, donde compartía sus experiencias. «La sociedad nos presiona a elegir entre amor y ambición», decía en las reuniones, encontrando consuelo en historias similares. Miguel no se rindió fácilmente. Envió mensajes suplicantes: «Vuelve. Lo arreglaremos». Pero Alejandro, fortalecido, bloqueó su número. La liberación fue agridulce: había perdido tiempo, pero ganado autoconocimiento. Un día, en una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, se sintió parte de algo mayor. «No soy solo mi orientación, soy mis decisiones», pensó. Sin embargo, las secuelas persistían: pesadillas sobre la renuncia, dudas sobre si valió la pena. La presión familiar evolucionaba lentamente. Su madre lo visitaba en secreto, trayendo comida casera: «Te quiero, hijo».
Pero tu padre es terco. Alejandro luchaba por perdonarlos, entendiendo que sus prejuicios venían de generaciones pasadas. En el trabajo, su jefe notó su potencial y le ofreció cursos para retomar estudios. «Tienes fuego en los ojos», dijo. Alejandro aceptó, viendo una luz al final del túnel. Pero el pasado lo acechaba. Miguel apareció en Madrid. En la puerta de su piso, cometí un error. «Dame otra oportunidad». Alejandro, tentado por los recuerdos buenos, dudó. «Me destruiste», respondió. Miguel insistió, «Fue por miedo a perderte». En ese momento de confrontación, Alejandro vio la manipulación. Miguel no había cambiado. «Adiós», dijo, cerrando la puerta. Esa decisión lo liberó definitivamente. Con el cierre de esa puerta, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Madrid, su ciudad natal, ahora le parecía un lienzo en blanco para reescribir su historia. Se inscribió en clases nocturnas de Derecho, trabajando de día en el bufete. Las jornadas eran exhaustivas, pero el propósito lo impulsaba. Esta vez, lo hago por mí, se repetía. En el grupo de apoyo, conoció a otros hombres que habían enfrentado rechazos similares, un profesor despedido por su orientación, un empresario que ocultaba su vida personal. Sus historias lo inspiraron a abogar por cambios sociales. Un caso en el bufete lo tocó profundamente: defender a un joven gay discriminado en su trabajo. Alejandro, como asistente, preparó argumentos que impresionaron a su jefe. «Tienes talento natural», le dijo. Eso avivó su pasión dormida. Pero las sombras del pasado persistían. Recibía llamadas anónimas de Miguel, quien no aceptaba el fin. «No puedes borrarme así». Alejandro reportó el acoso a la policía, pero el proceso lo estresaba. La sociedad dice que somos libres, pero la realidad es otra. Confió a un terapeuta que empezó a ver. La reconciliación familiar avanzaba a pasos lentos. En una comida dominical, su padre finalmente habló. «No lo entiendo, hijo, pero no quiero perderte». Alejandro lloró de alivio. «Solo quiero ser yo». Su madre mediaba, empujando al padre a leer sobre diversidad. «La Iglesia cambia. ¿Por qué no nosotros?», decía ella. Alejandro valoraba esos esfuerzos, pero sabía que la aceptación verdadera tomaba tiempo. En el ámbito social, enfrentaba matices grises. En una fiesta con amigos, alguien comentó casualmente: «Los gays tienen todo fácil ahora». Alejandro replicó: «No. Luchamos cada día contra prejuicios invisibles». Eso generó un debate acalorado, revelando aliados y opositores. Pablo, redimido, lo defendió: «Ale es mi amigo. Y eso basta». Esa lealtad curó heridas antiguas. Miguel, obsesionado, escaló su acoso. Publicó en redes sociales acusaciones falsas sobre Alejandro, pintándolo como inestable. «Me dejó por nada», escribió. Alejandro, herido, consideró demandarlo, pero optó por ignorarlo. «No le daré más poder», decidió. En cambio, usó su plataforma en el grupo de apoyo para hablar de manipulación en relaciones LGBT.
El amor no debe ser una cárcel, dijo en una charla. Un giro inesperado llegó con una oferta de beca parcial para Derecho. Gracias a una recomendación de su jefe. Es tu segunda oportunidad, dijo. Alejandro aceptó, equilibrando trabajo y estudios. La rutina lo fortalecía, pero el aislamiento emocional persistía. Intentó citas, pero comparaba todo con Miguel. Necesito sanar primero, concluyó. La tensión culminó en un congreso de arquitectura en Madrid, donde Miguel era ponente. Alejandro, invitado por un amigo, lo vio desde lejos. Miguel, al notarlo, se acercó. Hablemos. En un café cercano. Miguel confesó, fui egoísta porque temía el compromiso. Mi familia me presionaba por un heredero. Alejandro, empático pero firme, respondió, eso no justifica el daño. Aprendí que el amor propio viene primero. Se despidieron como extraños, cerrando un capítulo. De regreso, Alejandro reflexionaba sobre las lecciones, la sociedad española, progresista en leyes, aún albergaba conservadurismo en corazones. Sus decisiones habían costado caro, años perdidos, relaciones rotas. Pero también ganadas, resiliencia, empatía. En una sesión de terapia, exploró sus conflictos internos, elegí mal. ¿Pero y si no? ¿Seguiría reprimido? El terapeuta lo guió, las elecciones definen, no destruyen. Alejandro graduó en Derecho con honores. 2 años después, su tesis sobre discriminación LGBT en el Workplace fue aplaudida. En la ceremonia, su familia asistió, su padre, incómodo pero presente, le dio un abrazo rígido. Estoy orgulloso, murmuró. Su madre sonrió, lo lograste pese a todo. Alejandro, emocionado, vio en eso un triunfo personal. En su nuevo rol como abogado junior en una ONG de derechos humanos, defendía casos similares al suyo. Un cliente, un joven rechazado por su familia, le recordó su pasado, no sé si vale la pena luchar. Alejandro respondió, vale cada lágrima. La libertad es costosa, pero esencial. Su trabajo lo llenaba, compensando las pérdidas. Socialmente, Madrid evolucionaba. Participaba en el orgullo, marchando con banderas arcoíris. Allí conoció a Javier, un profesor de historia, de 30 años, con una calidez genuina. Su relación creció lentamente. Sin presiones, paseos por el Prado. Conversaciones profundas. No renuncies a nada por mí, dijo Javier. Alejandro, cauteloso, valoraba esa madurez. Pero las cicatrices de Miguel resurgían ocasionalmente. Un email anónimo con fotos antiguas lo perturbó. Pero lo ignoró. El pasado no me define, se dijo. En una entrevista para un podcast sobre historias LGBT, compartió su viaje, renuncié a una beca por amor. Pero el amor equivocado. Aprendí que la sociedad nos obliga a elegir. Pero la verdadera elección es uno mismo. El episodio generó debates en redes, priorizar carrera o corazón. Su padre, influido por el podcast, inició un diálogo honesto, creí que ser gay era pecado.
Ahora veo que el pecado es no amar a mi hijo. Alejandro perdonó, gracias por intentarlo. Esa reconciliación sanó heridas profundas. En una reflexión final, Alejandro miró atrás, sacrificios, traiciones, despertares. Había pagado un alto precio. Pero emergió más fuerte. Javier lo apoyaba en su crecimiento, eres inspirador. Juntos, planeaban un futuro equilibrado. Sin ultimátums. Fue correcta la decisión inicial de Alejandro de priorizar el amor sobre su carrera. ¿O el verdadero error radica en no cuestionar antes las presiones sociales y personales?